Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Consenso. Acá estamos en vivo hasta las 3 horas en la pantalla de TV. Hay mucho para compartir con ustedes después de un fin de semana a donde el Congreso estuvo explotado de público por la noche de los museos. Ya les vamos a estar contando también de eso. Hoy hay comisiones, mañana hay comisiones. Les contamos todos los detalles de esta semana. Ayer fue el Día del Trabajador Parlamentario, así que es un día no laborable. Eso supone que quedan como todas apretadas las comisiones. Bueno, en realidad es hoy, pero se celebró ayer o se dio asueto ayer. Los títulos del día. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Fue invitado el ministro de Salud de la Nación para la reunión de este miércoles a las 12. Esto va a empezar a las 11:30. Ya les contamos los detalles de qué va a venir a hablar. Y también Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reúne hoy a partir de las 2 de la tarde para tratar proyectos de resolución. Y también intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Es breve el nombre de la comisión. La comisión se reúne a partir de las 15 y analiza la situación del sector pesquero y portuario. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Arrancando la semana. Así Hoy es es. un lunes, martes raro. Sí, tenemos, y aparte va bajando a poco la actividad parlamentaria. Quedan algunas comisiones que ahora les vamos a contar, pero sí, mucho más tranquilo. Claro, un poquito más tranquilo. ¿Cómo andas, Meri? Hola, Te Meli. heredamos del programa anterior. Sí, cansada de hablar. Cansada de triunfar, tenés Cansada que de decir. triunfar. Es una situación medio rara, porque quedan 3 semanas para el recambio legislativo y son como los últimos coletazos de una relación de fuerzas que hoy ya va a dejar de existir, ¿no? Veníamos de varios meses con una mayoría opositora que marcaba la agenda en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esa mayoría, o esos, al menos los diputados y diputadas siguen estando, la posibilidad existe, pero tenés del otro lado que en Casa de Gobierno se está negociando con los gobernadores y con otros referentes del PRO, del radicalismo, como que ya arranca una nueva hegemonía. Entonces ahí están chocándose dos realidades distintas. Claro, y queda poco para esa especie o suerte de transición y a la vez quedan... Pareciera que el año se divide en dos, pero en realidad ya pasó 3/4 parte del año. Estamos sobre el final y quedan temas súper sensibles e importantes para trabajar. Sí, el presupuesto, sobre todo, que ya, por lo menos desde el gobierno, lo que están manifestando que tienen intenciones de convocar a sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto antes de fin de año. Es decir, que desde que asume la nueva composición, que va a ser la primera semana de diciembre, hasta las fiestas, podríamos decir, ahí la intención es trabajar a fondo para darle sanción, aquí media sanción primero en diputados al presupuesto 2026. Sí, hoy también hay actividades, claro, no está más, está la de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el tema del presupuesto, porque ya se dictaminó. Claro. Y eso bajó un poco la espuma de la actividad, pero quedan, como decía recién Jessy, algunos temas para profundizar o para tocar. Y lo que le queda al Congreso por delante, o el desafío que le queda al Congreso por delante, es primero ver qué pasa en el periodo extraordinario, o sea, con qué temario se avanza. Y segundo, estas reformas de segundo grado, de segunda instancia, con una CGT también renovada, que hay que ver con qué impronta viene para poder acompañar o no la reforma laboral. ¿Qué trae esa reforma laboral que supone? Bueno, y ahí va a ser muy interesante porque se habló mucho de esta, yo le digo renovación de la CGT entre comillas, porque también medio como que son siempre las mismas caras, pero bueno, aquellos que están en el triunviro parecieran ser de gremios menos combativos, ¿no? Menos pesados. Pero bueno, todo puede pasar. Sí, a ver, hay una renovación en la cual claramente se definió elegir un perfil de tinte más dialoguista en vistas a la reforma laboral. Así ¿No parece. Con el objetivo, recordemos que el gobierno que quiere impulsar esta reforma laboral no puede hacerlo sin el ok de la CGT. Igual, porque perdón, ¿cuándo fue un perfil no dialoguista? en su momento, hace un par de años, vos lo tenías que Pablo Moyano, en nombre de Camioneros, ocupaba un lugar un poquito más combativo, termina yéndose de la conducción del triunviro de la CGT precisamente por las diferencias que tenía. Ahora, sí es cierto que la CGT durante los últimos 2 años ha tenido una postura muy conciliadora con el gobierno nacional a cambio de que
algunos de los intentos de reformas previas se cayeran. Tenemos a Martín Tetaz durante el último año intentando avanzar con eliminar las cuotas obligatorias para los sindicatos, que no fue apoyado no solamente no por el peronismo o la izquierda, sino tampoco por el propio gobierno nacional como parte de un acuerdo con la CGT. Tenemos también que cuando en el DNU 70-2023, ¿se acuerdan que ahí estuvo la reforma laboral originaria? Se cae y el gobierno decide avanzar con la reforma vía ley bases. En la ley bases aparece solo una partecita, no aparece todo lo que estaba en el DNU 70. Entonces hubo ahí un pacto de no agresión del gobierno, decir avanzo hasta cierto punto, y la CGT decir, bueno, y yo no te paro el país. Incluso, eso iba a decir, ¿no? Los paros que hubo fueron paros casi imperceptibles, con transporte, también. Sin movilización. Sin movilización, con discursos no tan combativos o agresivos. Y la realidad es que frente a un contexto económico también donde los trabajadores reconocen que está todo ok con el control de la inflación, pero que en la economía real las paritarias están pisadas al 1% y los salarios no alcanzan a cubrir necesidades básicas, entre otras cuestiones, pues, ni que hablar si eso lo cruzamos con otras vulnerabilidades, como la cuestión de los medicamentos o la cuestión de enfrentar el costo de alquileres y servicios. Lo cierto es que fueron, como decía María, yo coincido, 2 años donde prácticamente uno podría decir, creo que sin temor a equivocarnos, que la CGT estaba durmiendo una siesta. Digo, no sé si negociando, No, es parte del Consejo de Mayo también, digamos. Sí, pero es decir, que activamente decidió la CGT acordar con el gobierno. De hecho, cuando vino Julio Cordero, el secretario de Trabajo, destacó el diálogo de la CGT y la paz social. Claro, palabras del secretario de Trabajo. Que también es algo que venía señalando de cerquita el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Todo bien con el ajuste, pero digamos, miremos de cerca que esto no... Ay, de repente salió el sol. Miremos de cerca que esto no produzca ningún tipo de convulsión social, porque no sabemos en qué puede terminar. El Fondo Monetario, ¿se acuerdan? Incluso en uno de los documentos lo advierte, como, bueno, ojo, estamos de acuerdo con las metas, con lo que están haciendo, con el plan, pero miren de cerca qué es lo que pasa con ciertos sectores. Bueno, también estamos estrenando ya esta semana el gabinete entrante con estos recambios, con transiciones ya acordadas entre esas autoridades de cartera y aquí en el Congreso, bueno, a la espera dentro de lo que es el desfile de funcionarios en comisiones, el ministro de Salud, ¿no? Es el que va a venir a hablar sobre discapacidad que habla, ¿verdad? Es sobre la prevención de las discapacidad del recién nacido. Y también está convocado la de fentanilo, que es el día jueves. También. Lo que hay que ver es si viene. Convengamos que a Mario Lugones lo invitan casi todas las semanas a venir a la Cámara de Diputados. Es semana que arranca, semana que se le pidió a Mario Lugones que venga a alguna de las comisiones es más, de salud. pasa más por el Congreso que por el Ministerio de Salud. No viene. No viene. Pasa más por el petitorio del Congreso. Claro, es como el secretario parlamentario cansado de enviar notas no vino ni siquiera tampoco para el debate del presupuesto, que dentro de todo, ahí el gobierno toma la delantera, el oficialismo toma la delantera y se hace cargo del debate que hasta venía siendo la oposición. Bueno, lo da vuelta después del resultado electoral, pero bueno, ahí Lugones tampoco vino. Y la verdad es que Lugones llega a pisar la Cámara de Diputados. Las preguntas que le van a hacer van a girar en torno a fentanilo, van a girar en torno a discapacidad, van a girar en torno a los audios de Españolo. Va a ser un escenario medio hostil. Sí. Bueno, hablando, recién justo vos mencionabas, Mary, el tema del presupuesto. Hablando de esto, esto es lo que se supone que va a suceder ya con el recambio del Congreso durante el verano, en lo que se conoce como el periodo extraordinario. Vos trajiste placas. Dale, vamos a presentar el informe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos que dijeron de Casa Rosada, ¿no? Que hay un primer objetivo que es convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre, del 11 de diciembre, que es el día después que se lleva a cabo el recambio legislativo, hasta el 31 de diciembre, con un objetivo concreto que tiene que ver con aprobar el presupuesto 2026. 2 paréntesis.
Hace 2 años que no hay un presupuesto y está siendo prorrogado del 2023, desde 2023. Milei nunca aprobó su propio presupuesto, siempre funcionó con el presupuesto del gobierno del Frente de Todos, tocando las partidas como así lo quería. Ahora hay un interés por aprobar un presupuesto 2026 como una respuesta a los reclamos del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos, más que por interés propio del gobierno, que ha dejado en claro muchas veces que no tiene problema en manejar un presupuesto prorrogado. Y el otro paréntesis, el 10 de diciembre va a cambiar la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, y de un escenario poco favorecedor para el gobierno vamos a entrar en un escenario mucho más favorecedor. En la Cámara de Diputados estamos hablando de un bloque de La Libertad Avanza de 88 diputados y diputadas, porque no solamente creció el bloque como resultado de las elecciones, sino que también por que trajeron diputados de otros lugares como el bullrichismo del PRO. Es un bloque que está en proceso de expansión y un Martín Menem que está manteniendo conversaciones para crear un interbloque muy grande de 110, 111, 112 diputados con el cual manejar la agenda de la Cámara de Diputados por los próximos 2 años. Hay un interés muy ambicioso por parte de Menem de cambiar cómo estaba funcionando la lógica de la Cámara de Diputados durante el último año. Ahora, yo prestaría, y ahora vamos a la próxima placa, yo te planteo qué es lo que quiere Martín Menem. Bueno, Patricia Bullrich está intentando hacer lo mismo en el Senado, porque si la Cámara de Diputados fue un escenario hostil para el gobierno durante los últimos 6 meses, el Senado lo fue para el gobierno durante los últimos 2 años. El Senado, desde que asumió Javier Milei, es un territorio que está siendo gobernado por te diría que casi que José Mayans, que es el presidente del interbloque peronista en el Senado, porque ahí el peronismo tenía 34 senadores, necesitaba solo 3 para conseguir el quórum, y todos los intentos de avanzar del gobierno en el Senado fracasaron. A eso sumale que también está Victoria Villarruel como presidenta del Senado, con una relación muy conflictiva con quien fuera su compañero de fórmula, Javier Milei. Entonces, acá hay un interés de Menem en la Cámara de Diputados y de Patricia Bullrich en el Senado de cambiarle un poco el rostro al oficialismo para los próximos 2 años. Y el trabajo más intenso lo está haciendo la propia Bullrich, que ahora pasa de tener 7 senadores a tener 20. Bullrich va a ser senadora, va a ser la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza, no va a ser más Ezequiel Atauche, y se pone al frente de intervenir en el Senado, de correr la Villarruel de parte de esas negociaciones y de crear un escenario favorable para todas las leyes que quiere impulsar el gobierno, presupuesto 2026, pero también todas las reformas. Mañana incluso Bullrich va a encabezar una reunión con no solamente senadores libertarios, sino senadores de todos los bloques. Va a ser la primera reunión de la nueva era de Milei, para decirlo de alguna manera, porque van a haber senadores del radicalismo, van a haber representantes de fuerzas provinciales, y hay que ver si hay representantes del peronismo. A mí me decían que hasta allá no los invitaron. Hasta ayer no los invitaron a esa reunión, a Villarruel tampoco la invitaron hasta ayer a esa reunión, pero que tiene como objetivo empezar a discutir cómo hace el oficialismo para hacerse con el control del Senado y la distribución de las comisiones y quién le va a quedar cada cosa. Entonces, eso, la previa de las sesiones extraordinarias se va a dar con cambios muy importantes al interior de los bloques libertarios en cada una de las salas del Congreso. Ahora, ¿cómo va a ser pensando en el presupuesto 2026, que es el principal objetivo de Javier Milei, ¿no es cierto? Para esta etapa de sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre, que yo diría, habría que ver. 31 de diciembre yo veo muy difícil que esa semana entre el 25 y el 31 de diciembre haya difícil. sesiones. Sobre todo por las provincias los diputados y senadores que van a sus provincias, y es difícil el tema de los vuelos también. Ni que hablar, y bueno, por eso yo plantearía que en todo caso, con una media sanción del presupuesto se dan por satisfechos durante el primer periodo de extraordinarias, que tampoco es mucho, porque ¿cuál es el tema? Se tiene que volver a plantear otro dictamen. El dictamen que hubo por parte del emplazamiento de la Comisión de Presupuesto, fue la semana pasada, ¿no? Sí, 4 de noviembre. Sí, fue un montón. Sí, yo también pensaba, dije, ¿fue hace más? No, la semana pasada. Ya no sirve más, porque los dictámenes se caen una vez que termina el periodo ordinario. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer el gobierno? Bueno, redactar un nuevo dictamen con acuerdo de
los gobernadores, con lo cual se está conversando ahora, que después los vamos a repasar. Para eso tiene que conformarse la comisión de presupuesto y Hacienda igual. El proceso sería, se convoca sesiones extraordinarias, se distribuyen los lugares en las comisiones, cada comisión va a tener una nueva composición, resultado de la nueva relación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Pero también por acuerdos, porque a veces, digamos, en el caso de presupuesto y Hacienda, sí o sí se la dejan al gobierno. Sí, sí. Siempre fue así, incluso cuando eran minoría. Por eso. Bertie Venegas Lynch va a seguir siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto, pero sí el gobierno va a tener más número, va a tener más firmas. Porque si recuerdan, la semana pasada, cuando se dictamina, el gobierno, cuando ve que no puede evitar que la oposición vaya a dictaminar, lo que busca hacer es, bueno, aunque sea consigamos el dictamen de mayoría, y tiene que ir rascando firmas entre todos los aliados, y ni siquiera así, en su mejor momento, pudo conseguir más firmas que el gobierno. Terminaron empatando y desempata Bertie Venegas Lynch porque es el presidente de la comisión. Fue muy justo. Bueno, ahora es otro escenario con probablemente una mayoría del gobierno y no de la oposición como venía siendo hasta ahora. Entonces, ahí, Mary, lo que habría que tener en cuenta es que cuando esté la sesión donde asumen los nuevos diputados y diputadas, ahí se votan autoridades. En esa misma sesión. Y en esa misma se hace algún tipo de mandato respecto a cómo se van a distribuir las comisiones. La última vez se estableció, se hizo una votación en el Pleno para que se hagan por el sistema DONT. Después eso generó muchas polémicas porque no se aplicó 100%, pero hay que ver también qué tipo de moción se hace al respecto porque va a ser determinante para lo que suceda con presupuesto y Hacienda a partir del 11 de diciembre. Sí, porque esto es una discusión que parece técnica y un embole, pero después hace a... el funcionamiento. El funcionamiento y de vuelta la relación de fuerzas. ¿A cuál era la discusión, por ejemplo? ¿Cómo se definen las mayorías en la Cámara de Diputados? O sea, ¿vos cómo decís cuántos lugares le corresponden a cada bloque en una comisión? ¿Lo vas a hacer por bloques? Es decir, Unión por la Patria en este momento va a estar empatado con la Libertad Avanza, que va a quedar distribuido entre la Libertad Avanza y el peronismo por igual. ¿O vos lo tenés en cuenta en alianzas políticas? Es la Libertad Avanza más los radicales con peluca, más el PRO y otros sectores aliados satélites del gobierno que entre ellos generan su propia mayoría oficialista y después se distribuyen entre ellos las bancas. Pero la mayoría nos la quedamos nosotros y dejamos relegado al peronismo, que fue lo que pasó en el Senado en su momento, que en el Senado el peronismo tenía mucho más poder que el resto de los bloques, pero Villarroel diseña una mayoría que era todos menos el peronismo. Y así logra hacerse con cierto control del Senado. Bueno, es muy probable que pase ahora. Que vayan como por una dinámica parecida a esa. Para hacerse con para poder generar mayor participación en las comisiones más sensibles, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo porque, bueno, parece como otro siglo, pero seguimos hablando del caso Libra, de la comisión investigadora, o sea, seguimos hablando de temas que son sensibles. Y que, bueno, ahora, como dicen ustedes, hay que ver cómo queda todo redistribuido, reorganizado. Hay títulos, bueno, no sé, es muy difícil de responder. Bueno, no sé, ¿vos terminaste con las placas? No. No, me quedan dos más. No, entonces, espera, me anoto eso que te quería preguntar porque tenía que ver con las comisiones, pero me parece que tenemos que recurrir ya a la memoria y me da miedo tirar una pregunta, como me decía siempre David Cayón, de preguntados, viste, decís, dale, ¿quién la sabe? O sea, pero no es con ese ánimo, yo ya lo aclaré. Pero eso pregúntame, en tu caso. No, preguntaba de las autoridades de las comisiones, quiénes hoy, de las autoridades de las comisiones más importantes, no de todas, quiénes hoy quedan afuera del Congreso, no renuevan. Es buena esa pregunta. A ver, no, salud está Shedlin, es el que se va, es Goyan, presupuesto Bertie Venegas Lynch queda, legislación general queda. Trabajo que esté TAS. Bueno, peticiones, poderes y reglamento, la presidenta es Silvia Los Penato, que todavía no sabemos. Pero, o sea, se supone que va a quedar finalmente. Sí, lo que pasa que ya con ella misma en un vínculo totalmente distinto con el oficialismo. Yo no creo que le quieran conceder a Silvia Los Penato todavía esa presidencia. Me da el mismo pálpito. Hay que ver qué pasa con juicio político también, que fue una comisión que tuvo una presidencia, en su momento había asumido Marcela Pagano, pero con mucha oposición también, hubo lío con el oficialismo, así que bueno, sí, hay varias incógnitas. Sí, pero
Continuemos con las placas porque Ok. no te quiero quitar tiempo, pero ahora seguimos en el No, bloque. pero las haciendo un mayorías repaso. yo te diría que están siendo presididas por diputados y diputadas que van a Con seguir continuidad. en la Cámara de Diputados, asuntos constitucionales también, pero bueno, después Dale, lo vamos dale. repasando. Entonces, yo lo que te decía es, bueno, ¿cómo es la dinámica de negociación? Bueno, la pata fundamental de la negociación del presupuesto tiene que ver con estas reuniones que está encabezando Diego Santilli, a partir de hoy flamante ministro de Interior, con los gobernadores para negociar a incluir algunas cosas nuevas en el presupuesto a cambio de sus votos. ¿Con quiénes se reunió ya? La semana pasada con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, gobernador del peronismo, con la aclaración de que hay un sector del peronismo que está pidiendo flexibilidad para poder negociar con el gobierno y que no los califiquen de traidores, ¿no es cierto? Cosas que cambiaron después del resultado electoral. El día de ayer se reunió con Yarlora, con Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, y se reunió también con Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. La idea era juntarse hoy también con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, y que Santilli, a partir, no sé si el jueves o de la semana que viene, viaje tampoco por el país para reunirse con los gobernadores que faltan. Brevemente, ¿cuáles son algunos de los reclamos de los gobernadores que aparecen en estos diálogos? Uno tiene que ver con las deudas que hay de la nación con las provincias, que están siendo pisadas transferencias como parte de la coparticipación que el gobierno no le está enviando a las provincias que reclaman que se cumplan. Hay unas discusiones sobre regímenes especiales que refieren a cada una de las provincias. Yo acá metería, por ejemplo, puntualmente del proyecto del presupuesto, zonas frías, ¿no es cierto? Esa reducción para las tarifas. Sí. De la ampliación de zonas frías, bueno, lo que le están pidiendo es que no se elimine esa ampliación de zonas frías como plantea hoy el proyecto del presupuesto. Están pidiendo avales para las provincias para endeudarse, eso es algo que el gobierno concedería porque no genera mucho costo, y están pidiendo, obviamente, frutilla del postre, obra pública, plata para obra pública para poder avanzar con algo que quedó muy congelado durante los últimos 2 años. Después, más allá del presupuesto 2026, van a quedar otros temas para las sesiones extraordinarias, que yo lo pensaría más adelante, no creo que sea en diciembre, que tiene que ver con, vamos ahora sí a la última placa, la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma del Código Penal, que es la otra pata de lo que Javier Milei quiere avanzar en este nuevo Congreso, y te diría, Meli, en las sesiones extraordinarias, no dejarlo mucho después para marzo o abril, porque hay que aprovechar este empuje que dio el resultado electoral. El impulso. Hacemos una pausa, ¿les parece? Dale. Y en un ratito Dale. les contamos qué es lo que se viene para esta tarde y más información acá en la pantalla de TV sobre la actividad parlamentaria. Ya venimos. Quería aprovechar este día para mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores del Poder Legislativo, de los 5 sectores, desde el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca, la Imprenta y la DAS. En su día, un gran abrazo y gracias por todo lo que hacen. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. De lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas.
Bueno, seguimos adelante. Lo que se viene para... yo me parece que se me fue esto, perdón. Pobre, Sin, si me estabas hablando se me había salido. Así que recuperemos el contacto. Sí, ahí está, no se me había salido. Perdón. Lo que se viene para hoy es interesante porque tiene que ver con el debate por la inteligencia artificial también en la Comisión de Ciencia y Tecnología. No sé si el debate, pero empezar a ver si es posible regular esto. ¿Qué hacemos con esto? Sería más es bien. bastante complejo, es sumamente complejo. Hay varias iniciativas y además, bueno, en algunos países se viene avanzando, entonces también se toman algunos modelos de otros países, pero bueno, cada uno tiene sus especificidades y también que la inteligencia artificial sigue desarrollándose, ¿no? Y por otro lado, también hay una idea de que está bien promover el desarrollo de la inteligencia artificial. Si querés te cuento uno de los proyectos que hay con algunos ejes para repasar, que es de nada más ni nada menos que Daniel Goyan, que preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se reúne hoy a partir de las 14 horas. Y justamente lo que propone es, bueno, veamos cómo hacemos, o sea, una propuesta concreta para regular la inteligencia artificial, que está cruzada por muchísimos debates. Lo que hay que decir que, en primer término, lo que propone es modificar 4 leyes. Lo más importante es la modificación del Código Penal. ¿Por qué? Porque aquí lo que se plantea en este proyecto es, bueno, cuando se utiliza, por ejemplo, para la inteligencia artificial para amenazar, amedrentar o algo, bueno, es un agravante que puede tener mayores penas. Después, sí, tiene que ver con, digamos, relaciones sexuales y que involucra a menores, también es un agravante, ¿no? Entonces, bueno, si es sin el, imágenes sexuales sin el consentimiento de la otra persona, también, bueno, se incorporan, digamos, distintas penas que pueden ir desde algunos meses hasta 6 años, en algunos casos, según los agravantes. Entonces, bueno, tiene toda una parte que es modificar el Código Penal para que haya consecuencias, digamos, ¿no? Que hoy en día eso no existe en nuestro país, digamos, la utilización de inteligencia artificial para esos fines no está. Se hicieron como tristemente frecuentes algunas situaciones de hostigamiento a través de imágenes construidas con inteligencia artificial, donde se producen montajes que, como son, digamos, tan verosímiles, uno no alcanza a distinguir si son de verdad o si son imágenes de mentira. Entonces, se han tomado, por ejemplo, cuerpos desnudos con rostros de menores de edad. Entonces, o por ejemplo, tomaron una foto real de nenas que estaban en un viaje, qué sé yo, en bikini, y tomaban y le quitaban la bikini y la montaban con imágenes de desnudez. Claro. Entonces, eso genera una lesión, obviamente, en la autoestima y en la emocionalidad de esas nenas, esas menores de edad. Y era muy difícil también con una herramienta salir a explicar o a contar con la misma velocidad que eso era mentira. Pero el daño ya estaba producido. Y es más... Y la imagen una vez que circula... Claro, y esto ya lo aprendimos nosotras con lo que fue toda la discusión sobre la violencia de género digital, que corre una velocidad donde además se amplifica mucho ese daño que se produce con la persona. Vos decías, el consentimiento o el no consentimiento. Yo escuchaba, salvando totalmente las distancias, esta semana al abogado... Ay, se me fue el nombre de Españolo, que es un abogado tan mediático. Ay, sí. Ay, bueno, se me fue el nombre, ya me va a venir. Diciendo directamente que los audios son de mentira. Los audios son mentira. Sí. Entonces, creo que era Reinaldo Siete Casas que le decía, pero ¿cómo mentira? Están manipulados. Ya si están manipulados, es mentira. Bueno, es una estrategia de defensa, obviamente. Y tiene todo el derecho, porque de eso trabaja. Pero ya la construcción sobre la mentira y la verdad en relación a algo cambia. Ya todo ese debate cambia. Lo público y lo privado también cambia con las redes sociales, estos bordes, ¿no? Que me parece que obviamente el Código Penal tiene que
repensarse con lo que viene a traer la inteligencia artificial mal utilizada, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, el Código Penal está, digamos, pensado, digamos, dentro de esta ley. También el Código Civil y Comercial, sobre todo porque lo que se propone es que para la difusión de algún material que está manipulado por inteligencia artificial tiene que haber consentimiento de las personas involucradas también, ¿no? Claro. Entonces eso también es del Código Civil y Comercial que se propone hacer esta modificación. Y después hay otras cuestiones menores que tienen que ver con la ley de protección de los datos personales, que es, por ejemplo, incorporar las definiciones concretas que hacen a los sistemas de inteligencia artificial y a los datos que se producen alrededor de eso, y también de la ley de economía del conocimiento. Esa parte es la que menos por ahí tiene que ver, no tiene que ver tan directamente con la inteligencia artificial, pero sí es revisar los beneficios impositivos que hoy sobre todo están dirigidos a grandes empresas, digamos. Bueno, la que tiene un logo amarillo, digamos, Claro. la más conocida por todos, es una de ellas. Después lo que propone Goyan es hacer un enfoque de esta regulación desde los derechos. Entonces, por ejemplo, que para la utilización de la inteligencia artificial primero tiene que haber información clara y previa al uso. Es decir, también tiene que haber de alguna manera como una especificación. Esto está producido por inteligencia artificial, Sí. que todo tenga, digamos, que se pueda conocer. Una marca de agua que... Claro, por ejemplo. Sí, De- lo mismo con las publicidades, Sí. porque hay mucha publicidad, casi todas hoy se producen con inteligencia artificial, y así como en la publicidad tradicional se aclara, esta imagen puede estar afectada con, Claro. no sé, tal y tal programa, lo de la inteligencia artificial lo mismo, porque vos como consumidor te podés sentir estafado respecto de lo que se produce con una imagen. No sé, estoy viendo también mucha publicidad que está hecha sobre artículos deportivos donde parece que el atleta nos está volando. O es un corredor y está como en una Sí. pirueta y vos decís, bueno, entonces quiere decir que esta zapatilla me va a generar esto. Bueno, te tienen que aclarar. Eso Claro. está... Es muy curioso todos los áreas de la vida cotidiana que afecta, ¿no? Por eso Todas. Sí. que vos decías, Ceci, que implica modificar varias leyes, no lo había pensado en términos de los bienes de consumo y cómo pueden ser falsos. Por lo general los casos que tenemos ahí, los que vos decías, y muy vinculados a las cuestiones de género, que es una discusión en las escuelas respecto a cuando modifican y agarran caras de chicas y después la difunden en los colegios, que está siendo un motivo de debate muy fuerte en las escuelas secundarias. Lo pienso también en términos políticos. Durante la campaña en las elecciones el video de de Macri. Ciudad de Buenos Aires, hubo un video falso de Macri diciendo que bajaba la candidatura de Silvia Lospenato, lo que motivó también que después Silvia Lospenato presentara un proyecto sancionando este tipo de campañas sucias. Pero también se da en este tipo de casos términos de libertad de expresión y también cruzado por género, lo que pasó con la periodista Julia Mengolini, que también pone en su sí. rostro en un video manteniendo falsas relaciones sexuales que se termina difundiendo Con un familiar. en las redes sociales. Hay muchas maneras que afecta a la vida cotidiana de Sí, las personas. y por ejemplo, ahora esta tendencia de hacer publicidad directamente con inteligencia artificial, Claro. donde realmente, o sea, vos ves, no sé si alguna vez hicieron la prueba de construirse su propio avatar con inteligencia artificial. Yo lo hice y es impresionante, soy yo. O sea, yo sola me doy cuenta que no soy yo, pero soy yo. Entonces, Claro. imagínate en una cosa así como que pasa, sobre todo, como decías vos, en política, en unas semanas previas a una elección, construís un video falso. Bueno, le ha pasado a Patricia Bullrich, le ha pasado a Sergio Massa, le ha pasado a Mauricio Macri. Se han hecho muchos. No hace falta la inteligencia artificial que sea de la mejor Muy resolución. sofisticada. También ha habido videos súper burdos. Y Claro. al revés, yo me acuerdo cuando fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, rápidamente estaba la duda Dudabas. sobre si había sido cierto o no. Claro. Porque, claro, también estamos tan acostumbrados a esto, a decir, no, es verdad que le están apuntando, es cierto. Como Sí. también una cosa como de no poder acreditar que eso había sido cierto, ¿no? Y entonces, Claro. no, esto está montado, esto es mentira.
también, ¿no? Como, Sí, sí, por eso cómo digo, lidiamos cómo con la afecta la verdad y Bueno, pero las definiciones fíjate, de verdad y mentira. estamos hablando sobre todo en la producción de imágenes recién, ¿no? De lo que es inteligencia artificial. Ahora, si volvemos a las placas, hay otra parte que tiene que ver con que se utiliza, por ejemplo, mucho para selección de personal. ¿No? Se usan sistemas de inteligencia artificial para seleccionar de una cierta cantidad de currículums en base a determinados estándares. Entonces, lo que incorpora también el proyecto de Goyán es decir, bueno, hay que solicitar una explicación de por qué, cuáles fueron los criterios utilizados para hacer esa selección, por ejemplo, porque ahí es una máquina. O sea, vos decís, yo quiero, busco un perfil de tal y tal característica, así como cuando uno le pregunta al chat, GPT, digamos, ¿no? Que le pregunta algo, bueno, ahí también. Y después, la posibilidad de impugnar una decisión incorpora también el proyecto y de solicitar la intervención humana. Es decir, que de alguna manera se puede utilizar, digamos, porque es cierto que facilita, digamos, un proceso muy engorroso. Quizás vos podés hacer una preselección de currículums, en este caso, por ejemplo, la búsqueda de un puesto, pero que haya una intervención humana en el proceso final. Los especialistas en esta materia lo que te dicen es que la inteligencia artificial lo que ha venido es a acelerar procesos. Acelerar procesos generalmente pensados en relación al tiempo que esos procesos llevan. De pronto, no sé, para un alegato en un juicio, vos le podés pedir a la inteligencia artificial que te traiga de una manera, si vos lo prompteás bien, que te traiga un montón de argumentos, pero después vos tenés que tener tu mirada profesional, tenés que saber qué le pedís al algoritmo, cómo lo usás y cómo también chequeás que eso que te está aportando la inteligencia artificial es real y eso depende de tu conocimiento. Por lo tanto, cuanto vos mejor estés entrenado para poder promptear ese instrumento, eso se va a parecer más a, no sé, de repente en su momento lo que ha traído el auto respecto de la carreta o qué sé yo, la telefonía, la impresora en relación a la imprenta. Claro, para la medicina dicen que es muy útil la inteligencia artificial, por ejemplo, de cargar muchos estudios médicos y encontrar un patrón común de los que tienen determinada patología, por ejemplo, para ese tipo de cosas puede ser muy útil. En realidad es incluso útil para adelantarse al humano. Es que es fantástica la inteligencia. O sea, bien utilizada es una herramienta fantástica. A mí me da la sensación que estamos llegando un poco tarde a este tipo de proyectos. Porque lo que vos decís, las revoluciones que antes llevaban 20, 25 años, hoy llevan 5 años. Entonces, si ahora te pones a discutir a ver si hay que regular o no hay que regular, cuando salga ya va a ser otra la inteligencia artificial o el uso que le puedes dar. Entonces estamos un poco tarde con estos debates, que no aparecieron tampoco en general en las temáticas más importantes de lo que traen los distintos políticos al Congreso. No aparecen estos temas. Yo ahí igual haría... suele suceder que en materia de avances tecnológicos los congresos, no solamente de Argentina, sino del mundo, siempre corran detrás de esos avances tecnológicos. Lo que sí tenemos es una variable agregada de un momento de mucha polarización política en este momento, con una agenda que está tomada por la economía y las urgencias. Y otro tipo de urgencias. Y tal vez proyectos que necesitan cierto tipo de consenso político son más difíciles hoy en día. Claro. Y mucho trabajo con especialistas también, ¿no? Sí, claro, gente que realmente, como en su momento ocurrió con las criptos, o sea, vengan y expliquen de qué se trata y cómo se usa para el bien y cómo se usa para el mal y qué tipo de herramientas también se pueden usar democráticamente para poner rápido en contraste imágenes o informes, porque también vos hablabas mucho de producción de imágenes, también hay mucha producción de documentos generados por inteligencia artificial que no se aclara, no queda. No sé, la redacción de una nota en un diario, ¿se acuerdan que hace poco pasó? Bueno, poné en colaboración con tal herramienta, ponelo, porque... Algunos medios lo ponen, no todos. El problema es, hubo muchos casos muy mediatizados de fallo de la justicia que aparece al final, que se enteran que ¿Quieres que ahora Exacto. Es que hay un problema de... para no demonizarlo, reconocer que es una excelente herramienta que facilita muchísimo bastantes trabajos y puede generar un bien humano, digamos, hay que saberla usar correctamente y no reemplazarla 100%. No, hay que revisar, hay que saber que tiene sus propios prejuicios.
Y con un Exacto. criterio también, obvio. Sí. Bueno, de hecho, otro de los enfoques dentro de lo que es el enfoque de derechos que plantea Goyan también tiene que ver con, porque también a veces cuando uno chatea, por ejemplo, con inteligencia artificial y le pide determinada información, puede haber errores, digamos, ¿no? De Hay datos, errores. todo. Entonces, así como en su momento Wikipedia era un lugar donde uno googleaba a alguien, aparecía y había cosas para corregir o agregar o ampliar o lo que fuere. Entonces también el enfoque que plantea Goyan, el último punto de la placa que estábamos viendo recién, es la posibilidad de pedir la revisión, de la rectificación de ciertos datos que estén incorrectos, sean engañosos o estén desactualizados, como pasa en esto, o sea, se me ocurre lo de Wikipedia, digamos, que era un caso donde a veces quedaba información No, o se los toman desactualizada. como verdades reveladas. Reveladas, está bien lo Sí. que estaba diciendo. No, Sí, sí. me trabé. Es sumamente interesante. Ahí yo, solo para agregar, Mary, lo que decías vos, no solamente llegan tarde las instituciones para los cambios tecnológicos, sino para los cambios sociales en general. Claro. Imagínate cuánto ha tardado, no sé, la transformación del Código Civil en reconocer que la familia típico tal cual, la familia tipo tal cual la conocíamos no existe más. Sí, Y, no sé, reconocía otros modelos de familia posibles, con derechos y con obligaciones. O sea, y ahí no había un cambio tecnológico, era un cambio social. Total. Qué sé yo, de toda la cuestión vinculada a la posibilidad de dar vida de diversas maneras que antes no estaban contempladas. Bueno, eso está más que nada en los avances tecnológicos, pero bueno, Claro. pero en combinación con los cambios sociales, sí. Sí, y bueno, otro de los puntos, si les parece, para seguir Dale. la siguiente placa. Bueno, acá también dentro de lo que es enfoque de derecho, intervención o revisión humana, que eso decíamos recién, que haya una determinación humana final siempre y que haya criterios que respeten, digamos, la diversidad y que no haya discriminación, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza la inteligencia artificial para un mecanismo de selección. O sea, que puede ser para un trabajo, puede ser para, no sé, un concurso de algún tipo. Bueno, entonces, que puedan estar estos criterios para que se puedan respetar, que son leyes existentes, ¿no?, en nuestro país. Después hay algo interesante que propone, que es una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en 3 niveles. Uno son los inaceptables, que son los que deberían estar prohibidos según este proyecto de ley, que ahí, por ejemplo, es todo lo que puede inducir a conductas peligrosas o que puedan afectar la vida humana. Recordaba cuando lo leía en el proyecto de ley, hubo un caso recientemente que son casos complejos donde, por ejemplo, un adolescente con intenciones de quitarse la vida le preguntaba al chat de inteligencia artificial qué mecanismo podía utilizar. Bueno, en ese caso bueno, ¿cómo haces alertas, ¿no? También para, porque la inteligencia artificial, los sistemas se entrenan a partir de hacerle preguntas, decirle, no, corregí esto, no, explícamelo mejor, no. O sea, esos son sistemas que vos le cargas información y después los vas mejorando, Sí, sofisticando de acuerdo a la interacción que El vos problema generás. que encuentro ahí también es que, digamos, esa información no está solamente vertida gracias al instrumento de la inteligencia artificial, sino que está en Internet. Porque, Claro. hoy también Internet ya no Sí. es ese lugar digamos, receptor de datos, sino que es un lugar de interacción, donde, como bien vos mencionabas, por ejemplo, Wikipedia, que son sitios que se construyen entre las audiencias. Claro. Entonces vos también ahí podés preguntarle a Google o a Safari o a lo que quieras determinadas cosas que, bueno, vos después podés aplicar controles parentales si querés. Por ejemplo, que no querés que tu hijo tenga acceso a tal o cual información. Pero la verdad que hoy el problema es que todo esto... Bueno, pero viste que Google, ahora, vos cuando haces una búsqueda, lo primero que te aparece es la respuesta de la inteligencia artificial. Si vos le Claro. haces cualquier pregunta a Google en Sí, el sí, buscador, sí. lo primero que te aparece y te aclara, dice modo inteligencia artificial, y después te pone links. Sí. Y después vos podés elegir si querés noticias, si querés imágenes, si querés buscar en todo. Sí, o sí, sea, sí. eso ya, digamos... Estaba viendo también incluso que son, claro, todos costados que nosotros por ahí, porque no forman parte de nuestro campo de desarrollo o nuestros objetos de conocimiento, que la inteligencia artificial viene también a cambiar o transformar la industria del turismo. Y yo decía, pero ¿cómo? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué cambia la industria del turismo? Si el turismo es que vos vas, viajás, ves con tus ojos, conocés, bueno...
ya también esas formas, ¿no? De introducen incluso, no sé, guías turísticos. Sí, laboralmente reemplazan. Claro, que te arman circuitos, que te generan recorridos, que te reservan lo que vos necesitás. O sea, es una locura. Sí, puede hacer todo. Claro, entonces es verdad que cambia la industria. Sí. Es cierto, porque puede volver zonas que no son tan industriales o tan, digamos, o que uno las no creía tan rentables y te las vuelve de repente tendencia, entonces también genera otros recorridos, no sé, es rarísimo. Claro, sí, completamente. Bueno, se parece para terminar, Sí. Meli, porque nos queda poco tiempo. Dale. Otro de las categorías es los que son de alto riesgo, que es cuando, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para distribuir servicios como el agua, la electricidad, eso es de alto riesgo porque son bienes muy importantes, entonces ahí hay que poner, no están prohibidos, se pueden utilizar, pero Con ojo hay que humano. tener determinados controles y demás. Y después los que son de riesgo limitado, que son los que no buscan, que no tienen riesgo de engañar, de manipular y demás. Es decir, que no haya consecuencias graves, ¿no?, en la utilización de esa inteligencia artificial. Otro de los puntos que tiene este proyecto es crear una agencia de gestión del conocimiento, que sea un ente autárquico que busque aplicar la ley y unificar de alguna manera toda la regulación que se vaya generando al respecto, un control de la legalidad y que también se encargue de promover la innovación y el desarrollo, porque esto hay que aclararlo, no es un proyecto que dice no, la inteligencia artificial es mala, sino que dice, bueno, apostemos a desarrollar, a generar los mecanismos para desarrollarla y que sea cada vez más eficiente y demás, pero a la vez los casos más críticos que podamos tener organismos de control. Y justamente por las distintas leyes que propone modificar, tiene un giro, bastantes comisiones, tiene giro a Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la cabecera y la que va a empezar a discutirlo hoy a las 14 horas, legislación general, legislación penal y también presupuesto y Hacienda. Así que bueno, este es un primer pantallazo, un tema que da mucha tela para Tal cortar y hay varios proyectos. Recién está comenzando el debate, hay algunas iniciativas, hicieron algunos debates, pero todavía sin perspectiva de que se avance en una legislación más concreta. Perfecto, muy bien, ahí está. Es un tema muy interesante. Hay que ver qué es lo que se puede en este sentido por lo menos sacar en claro o hacia dónde, pero tampoco se puede legislar ambiciosamente la inteligencia artificial, ¿no? Lo mismo como decíamos antes, las criptomonedas, cuando justamente el valor que tiene esa moneda es que no se regula, entonces sería entrar en una contradicción, sobre todo por la tensión que decía Mary de la libertad de expresión. Pero bueno, pero sí plantear marcos regulatorios porque muchas veces usos no correctos de la inteligencia artificial van en contra de la libertad de expresión, van en contra de la libertad política, van en contra de los derechos de las personas. Es cuestión de darle, un marco o por lo menos sobre el cual debatirlo. trabajar. Y esto que dice Jessy que plantea el proyecto, ¿no?, que no sea solamente reglamentarista desde el punto de vista negativo que pretende limitar, sino que pretende expandir y pensarlo también como un área productiva, un área de desarrollo tecnológico que todos los países hoy en día están tratando de invertir en este área. Hasta generan ministerios en relación a estos temas vinculados al mundo que ya tenemos, el mundo del futuro. Gracias, Jessy. Gracias, Mary. Nos vemos mañana con ustedes. Se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV con toda la actividad del Congreso. Todo lo que pasa por el Congreso pasa por la pantalla de TV. Chau.